Muy buenas noches, amigos y amigas, doctores y doctoras, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal, como ya saben, todos los días viernes a las 7:15 de la noche para tratar temas de plena actualidad y con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches con todas, con todos. Me encuentro muy contento y vamos a hablar de un tema de actualidad que no debería ser controvertido, creo yo, pero que vuelve a la palestra una y otra vez y es un tema importante para compartir con la comunidad jurídica y con la sociedad en general. Así que vamos a eso, querido Cristian. Efectivamente, es un tema que pareciera que en el sector político alguien cada cierto tiempo amanece un día y dice, oye, hace tiempo que no conversamos sobre el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hemos dejado ahí congelado el tema. Sería bueno volver a tratarlo porque desafortunadamente, y no debería ser el caso, es como que cada cierto tiempo volvemos a hablar del mismo tema, si es que es pertinente, no es pertinente, ventajas, desventajas, y se toma esa decisión de eventualmente salirnos. Y creo que es importante que nuestro público, entre los cuales hay gente, por supuesto, formada en derecho y otro sector que a lo mejor no tiene estas herramientas jurídicas que ahora vamos a compartir, pero que le puede ser de importancia y de interés, porque al final de cuentas la idea es que aquí podamos conversar, además, como siempre es sello y marca de la casa, con una profesional que nos ayude a comprender qué es esto del sistema interamericano de derechos humanos, desde cuándo el Perú forma parte de este sistema, qué implica no solamente integrar el sistema, sino estar sujeto, sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no por ello menos importante, pero finalmente, ¿qué implicaría para nosotros si dejamos de formar parte de ese ámbito competencial? Y no voy a adelantar, por supuesto, esas implicancias, porque para eso tenemos, como ya decía, marca de la casa, una invitada y una profesional, además de lujo y un honor tenerla con nosotros. Así que, mi querido Julio, Así adelante, haznos es. los honores. Gracias. Hoy está con nosotros. Le agradecemos desde ya a Luisa Castillo Linares. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y tiene experiencia en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches. Gracias por acudir a nuestro llamado. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto conversar con ustedes hoy. Les agradezco mucho la invitación. De hecho, es importante clarificar estos temas para contribuir con el debate nacional, ¿no? Y que no se pierda en estas interpretaciones erróneas que estamos escuchando en muchos de los medios. Al contrario, sumamente agradecidos contigo precisamente para poner los puntos sobre las IES. Y bajo esa lógica, para empezar rápidamente y aprovechar los minutos que podemos contar contigo, queríamos empezar, digamos, por el ámbito más general, ¿no? Y la pregunta inicial que surge siempre es, ¿someterse a la jurisdicción o someterse a el tratado, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica necesariamente estar también expuesto o estar sometido a la Corte Interamericana, o uno puede someterse al tratado, a la convención, al Pacto de San José y no estar sometido a la Corte? Eso por un lado, y quizá también nos puedas aclarar, aprovechando eso, ¿desde cuándo el Perú está formando parte del sistema interamericano de derechos humanos? Claro, primero creo que debemos remontarnos a conceptos bien básicos para ir construyendo Claro que toda sí. esta idea del sistema interamericano, ¿no? ¿Qué es lo que busca el sistema interamericano, ¿no? Este conjunto de normas, de instrumentos internacionales, donde está la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras convenciones y otros protocolos y otras normas jurídicas, buscan justamente proteger los derechos humanos de las personas. Los derechos humanos tienen eh, entendido que son derechos que existen incluso antes de la creación de los propios estados y que pertenecen a las personas por su calidad de ser humana, ¿no? Un poco tautológico, pero es así. Entonces, en Está vista bien. de que se busca proteger estos derechos propios de nosotros, que son anteriores a la creación de estados, es que los estados se unen y crean tratados, convenciones, estos cuerpos internacionales para ir regulando. En el caso del sistema interamericano, la Organización de Estados Americanos se reunió en varias conferencias a lo largo de muchos años y crearon la Carta de la OEA, que fue como el antecedente, ¿no? A la creación misma de la convención. Luego, 10 años antes de que salga la convención, pues se reunieron y crearon una Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, que incluso es pionera a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, toda esta explicación así teórica es para entender que la creación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este cuerpo que busca proteger nuestros derechos dentro de la región, surge en el año 78, de manera anterior incluso a estos órganos como la CIDH, la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, que confunden, ¿no? Un poco las siglas de CIDH con Corte Claro, y, con corte. y van mezclándose. Eh, entonces, respecto a tu pregunta, el adherirnos, el firmar, el ratificar la Convención Americana no implica necesariamente el aceptar la competencia de este órgano que es creado por la Convención, como es la Corte Interamericana. De hecho, el Perú se adhiere a la convención en el año 81, me parece, no, perdón, en el año 79, pero acepta la jurisdicción de la Corte en el año 81. Son cuestiones completamente independientes. Si bien es cierto, ambas buscan la tutela de los derechos humanos, la Corte ya es el órgano destinado a interpretar y a resolver cualquier controversia o cualquier violación de derechos humanos que ha sido justamente creado dentro de la convención para que la ejecute y la aplique, ¿no? Ratificar la convención no implica necesariamente aceptar la competencia contenciosa de la Corte, pero en el caso de Perú, ha ratificado la convención y a la vez ha aceptado y ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Ahora, Correcto. entendemos Gracias. entonces que una cosa no supone la otra. De hecho, hay estados que pueden haberse comprometido con el Pacto de San José y, digamos, entre comillas, no complicarse la existencia y no necesariamente someterse a la competencia contenciosa de la Corte. Pero nosotros, como bien indicaba, sí hemos tomado esa decisión. Y Ujú. como parte de lo que vamos a ingresar ya al fondo del asunto es si es que podemos salirnos o no y cuáles son las consecuencias, quizá partamos primero de advertir qué trae de positivo que nosotros, a diferencia de algunos estados, porque no lo han hecho todos los estados de la región, no solamente hayamos aceptado el Pacto de San José, sino que además nos hayamos sometido a esta competencia contenciosa de la Corte, que quizás sería importante también diferenciarla de la otra competencia, la consultiva, porque ahí hay dos ámbitos de acción de la Corte que sería importante diferenciar para saber a cuáles nos hemos sujetado y qué trae de ventaja o de beneficio, por llamarlo de alguna manera, para nosotros como peruanos o peruanas, eventualmente en caso de violaciones a nuestros derechos. Que es una Claro, pregunta además importantísima, ¿no? En el contexto en el que estamos, porque muchos políticos restan valor a la Corte y justamente Totalmente. lo que vas a decir es sumamente trascendental, así que adelante. como he mencionado, la Corte tiene por objeto esta aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a su vez busca proteger los derechos humanos de los Estados miembros de la Convención. ¿Por qué es importante? Porque nuestras sociedades, nuestros gobiernos latinoamericanos usualmente tienen instituciones frágiles y la Convención, la Corte, estos órganos del sistema interamericano buscan justamente garantizar nuestros derechos dentro de esto, dentro de esta fragilidad institucional, y así de esta manera tratar de promover y procurar estados democráticos. Entonces, es complicado cuando un estado democrático, supuestamente democrático, que se dice democrático, renuncia a este tipo de órganos que lo que hacen básicamente es preservar las democracias. ¿Qué es lo que podría pasar en caso nosotros nos retiremos o retiremos nuestra aceptación a la competencia contenciosa? Que muchas de las violaciones de derechos humanos que puedan ser cometidas en un sinfín de circunstancias a lo largo de estos años y en el futuro queden impunes. Porque si bien es cierto que tenemos un sistema de justicia nacional, no siempre se alcanza la justicia dentro de nuestras propias instituciones. Y muchas de las víctimas y muchas de las personas afectadas por estas violaciones ven en estos órganos internacionales un recurso para alcanzar este resarcimiento, esta reparación, esta idea de justicia. Entonces sí es importante afiliarnos, pertenecer, integrarnos a este tipo de órganos jurisdiccionales internacionales.
Yo tengo entendido que a la fecha no hay una declaración de parte del Estado actual, o del gobierno actual, de retirarse. No son más voces políticas que plantean este tema porque lo plantean cada cierto tiempo cuando hay crisis institucionales. Entonces, pero objetivamente la denuncia de la Convención Americana, la denuncia es el término que se usa para renunciar a este tratado, a esta convención, formalmente no ha sido presentada. Y Ahora, según lo sí, que estoy permíteme, viendo sí, también, sondeando un poco, el gobierno no tiene la intención de hacerlo, ¿no? Al contrario, están saludando el informe de la comisión CIDH y están indicando que van a procurar cumplir las recomendaciones, ¿no? sí, ahí quería hacer una pequeña precisión, si me permites, mi querida Luisa, y de hecho con tu experiencia nos puedes ayudar a aclarar el tema. Está bien, nosotros hipotéticamente, eventualmente, ¿ya? O sea, Dios no quiera, ¿ya? Pero eventualmente nos podemos salir de la competencia contenciosa de la Corte, pero hay esa otra competencia que es la consultiva, en razón de la cual la Corte Interamericana siente interpretaciones, atiende dudas, inquietudes de los estados parte o de los órganos del sistema sobre cómo interpretar alguna disposición de la Convención o algún tratado sobre derechos humanos, solamente para tenerlo clarito, si eventualmente, Dios no quiera, repito, nos saliéramos de esa competencia contenciosa de la Corte, porque formamos parte del Pacto de San José, sí estamos sujetos a las interpretaciones que haga la Corte en ejercicio de su competencia consultiva o simplemente estamos por fuera de cualquier margen de acción de la Corte Interamericana. Claro, como bien señalas, la Corte no solo tiene una competencia contenciosa, sino también consultiva. Esto significa de que cualquier diferendo o falta o conflicto de interpretación que exista entre una norma interna, una ley, y cualquier tratado internacional, la Convención Americana, se somete al juicio de la Corte Interamericana, ¿no? Hay todo un procedimiento que se presenta a través de estas opiniones consultivas. Si nosotros denunciamos la competencia contenciosa, pues igual la función de la Corte como órgano competente de la OEA persiste. Entonces, de existir leyes inconstitucionales, antidemocráticas, que afectan el orden interamericano, igual, o sea, el Perú, en tanto no haya denunciado la convención, pues está obligado a Sigue siendo. cumplirlo, ¿no? Y también como parte de todas estas obligaciones internacionales y compromisos internacionales que va adoptando, ¿no? Entonces, siempre estamos Claro, obligados a entonces dos cosas. Renunciar o denunciar la competencia de la Corte Interamericana no excluye al pacto al cual seguimos sometidos, por un lado. Y por otro lado, no sé si lo resumo bien, la justificación más importante en estados como el nuestro, en los estados latinoamericanos, es la frágil democracia que tenemos, y de hecho creo que es visible, ¿no? Varios de nuestros países hermanos están convulsionados y lo que hace precisamente la intervención de la Corte es la posibilidad de denunciar también, pero ya casos individuales, no denunciar el pacto, para no confundirnos con los términos, denunciar casos individuales donde se han cometido derechos humanos. Entonces, para canalizar esto y para redondear ideas y para que nos expliques el procedimiento, ¿cómo es esto de la denuncia que hace el Estado para salirse de la convención? Al parecer de lo que ya nos venías diciendo, esto es posible y se sale, perdón, no de la convención, sino de la jurisdicción de la Corte. ¿Y cómo es este procedimiento, querida? Ujú. O sea, de hecho, en la actualidad, Venezuela y Trinidad y Tobago denunciaron la Convención Americana y ya no están dentro de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Perú lo intentó en el 99, en esa vorágine que tuvimos antes del gobierno de transición de Paniagua, En la pero, dictadura. pero lo intentó sin éxito, porque justo meses después el Congreso nuevamente emitió una resolución legislativa, dejando sin efecto la resolución inicial del 99, en donde se pedía que se le retire de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? De hecho, en el 2001 ya Pérez de Cuéllar, como ministro de Relaciones Exteriores, pues envía nuevamente una declaración unilateral diciendo que deja sin efecto la declaración unilateral de reconocimiento, de no reconocimiento de competencia de la Corte. Entonces era todo un enrevesado político, básicamente. Sí. Em, pero Pero, ¿y sí, cómo es el procedimiento en general? Como si se quisiera hacer, obviamente,
no quiero que nadie tome nota en el gobierno de esto o algún político, pero No hay que hacerle ¿cómo la es el tarea procedimiento tampoco. general? No, no. Claro, para aceptar la competencia o para reconocer la competencia contenciosa de la Corte, el país tiene que emitir una declaración unilateral. Y esa declaración unilateral del país es depositada en la Secretaría General de la OEA. El mismo procedimiento para la inversa es para retirar este reconocimiento que hemos dado. Ahora, el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que uno puede denunciar esta competencia, pero es procesada un año después. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ellos lo denunciaron en el 2012, pero fue aceptada esta denuncia en el 2013, ¿no? ¿Y por qué hacen Ahora, eso? ¿Y por qué sí, hacen eso? Perdón. prosigue, perdona. Y No, no, claro, prosigue, por favor. justamente eso para evitar que, por ejemplo, en un contexto de violaciones de derechos humanos, los estados pues digan, ya, hoy denuncio, hoy renuncio a esta competencia y ya sigo cometiendo todas estas violaciones en este periodo de tiempo y no va a pasar nada porque a partir del momento en que renuncie, pues ya acaba la jurisdicción y no me van a juzgar por estos hechos. Entonces, justamente previniendo este tipo de jugadas políticas, es que está este periodo, ¿no? De un año que alcanza, por más que haya renunciado el país a la competencia, los hechos violatorios de derechos humanos pues están comprendidos dentro de este periodo de año, ¿no? Pero además, si me permites una precisión, además de lo excelente que has dicho, creo que también, confírmame, por favor, la renuncia o la denuncia al pacto y a la jurisdicción de la Corte no trae como consecuencia que los procesos pendientes se archiven. Todo lo que estaba pendiente se sigue resolviendo. Eso es lo que ha pasado en el caso venezolano, que no quería que ya resuelvan sus casos anteriores y la Corte los ha seguido resolviendo hasta culminarlo, ¿correcto? Correcto. No hay no hay una renuncia. Voy a usar la palabra renuncia para que sea más sencillo. La renuncia no garantiza la retroactividad y el archivo de cualquier demanda o proceso violatorio de derechos humanos, ¿no? Ahora, Básicamente iría en contra de la misma convención, del mismo sistema interamericano que lo que busca es proteger los derechos humanos. sí, de Entonces, no. hecho, a propósito de lo que muy bien precisa de qué pasa con los procesos en trámite, quizá para nuestro público sería importante aclarar, si me permites, y voy a ser un poco pesado con las preguntas, pero tres cositas, ¿no? Quizá el público debería saber qué pasa con las sentencias que ya se han emitido en contra del Estado peruano si eventualmente se renuncia, porque digamos que algunos sectores políticos piensan, y esto es algo, es caldo de cultivo, digamos, en una coyuntura como donde a veces la Corte emite decisiones que no necesariamente son del agrado de algún sector del país, entonces sale un político que dice, salgámonos de la Corte Interamericana, dejando entrever que si nos salimos, las sentencias que tenemos en contra ya no tendríamos por qué cumplirlas. Entonces, primera pregunta es, si eventualmente sucediera esa renuncia, ¿qué pasa con las condenas o sentencias que ya se han emitido en nuestra contra? Si hay que cumplirlas, no hay que cumplirlas, para que quede muy claro, porque a veces eso de caldo de cultivo funciona muy bien, ¿no? Tenemos una sentencia adversa y ha generado pues ciertas reacciones al interior del país y nunca falta el político oportunista que sale y dice, ya ven, mejor nos salimos de la corte y no pasa nada. ¿Eso es realmente así? Eso sería uno. Dos, ya precisaste muy bien que los procesos en trámite continúan, no te puedes desentender por más de que incluso surte efectos ya la renuncia, pero hay otro temita que me gustaría precisar es, durante ese año que toma el procedimiento de renuncia, igual el Estado podría ser objeto de denuncia, valga la expresión, ante la Corte Interamericana por violación de derechos humanos, o sea, para hacer la cosa simple, hoy 5 de mayo se ingresa el documento de retiro de la competencia contenciosa de la Corte. Si esto toma un año, para el 5 de mayo de 2024 ya estaríamos fuera. Pero durante este lapso de tiempo, entre 5 de mayo de 2023 y 5 de mayo de 2024, igual el Estado podría todavía ser objeto de procesos, de denuncias ante la Corte Interamericana por violación de derechos humanos. Esas dos cositas, si nos puedes ayudar a aclarar, por favor, Luisa. Claro. Respecto a las sentencias, como en cualquier tipo de órgano jurisdiccional, surten efecto una vez emitidas. En el caso de la Corte Interamericana no hay mayor diferencia.
por más que el Estado renuncie a su competencia contenciosa, si es que ya hay una sentencia emitida o un proceso en trámite con una posterior sentencia, el Estado tiene la responsabilidad internacional de cumplir las medidas reparatorias ordenadas, ¿no? Por la Corte Interamericana. Entonces, no se trata de que yo renuncio y ya no me toca cumplir la sentencia. Y de hecho, la comunidad internacional se encarga de ejercer una presión para que el país cumpla con las reparaciones, porque las violaciones de derechos humanos, pues, realmente son actos graves que afectan no solo al país en donde se cometen, sino a toda la región. Y la idea de las sentencias de la Corte Interamericana, si bien están dirigidas a casos específicos, lo que busca tutelar es un bien jurídico interamericano. Significa de que han detectado al momento de admitir el caso que hay una afectación a un bien mayor que va a proyectarse sobre todos los Estados miembros. Entonces, por eso es importante el cumplimiento. Incluso hay mecanismos de supervisión de cumplimiento de todos los Ujú. países, de todas las sentencias. Perú usualmente Pero, incumple el tema de investigación. Entonces, no quedas exento de cumplir una sentencia de la Corte por más que hayas renunciado o denunciado su competencia contenciosa. Y pero respecto a permíteme, sí, no, No, prosigue no, y no, luego no, te escucho, te escucho. permíteme hacerte la pregunta que siempre un estudiante astuto hace, ¿no? ¿Está en los límites del derecho o no? Porque, por ejemplo, en Venezuela, o sea, es jurídico, pero fácticamente se hace porque en Venezuela se cumplen las sentencias dictadas con anterioridad en la Corte. No sé si hay alguna incluso disposición que las deje sin efecto, no sé, ya eso sería descabellado, pero simplemente los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo acá los juzgados supranacionales, se desactivan, si estamos en una dictadura, no lo estamos, por supuesto, se desactivan y ¿cómo cumplimos? Y luego, eso por un lado, la Corte Interamericana tiene la facultad o conoces que la Corte Interamericana sigue haciendo supervisiones de cumplimiento pese a que ya no está sometido a la jurisdicción de sentencias anteriores. Yo creo que es como cualquier aplicación en cualquier régimen jurídico, cualquier sistema jurídico de cualquier país. O sea, de hecho, siempre va a haber una manera de trastocar o de salir de las sentencias o sacar la vuelta a la norma, ¿no? Es difícil en dictaduras o en países que no tienen instituciones confiables, honestamente, asegurar el cumplimiento de las sentencias. Pero siempre hay un punto en donde los gobiernos se estabilizan y se reponen las instituciones democráticas y por más que tarden años, pues se procuran cumplir estas sentencias. En esa medida, quizá no en el momento en que se está dando la convulsión social o el problema con el gobierno de turno, pero a largo plazo estas instituciones o estos órganos jurisdiccionales sí buscan que sean efectivas las sentencias que emiten. Es complicado, incluso aquí hay sentencias del año, no sé, 98 o de los 90 que Sí, todavía claro. faltan ser implementadas en su totalidad. Y por eso es que se instauran estos procedimientos de supervisión de cumplimiento, ¿no? Que incluso cuentan con sentencias y forman parte de las obligaciones internacionales de los estados, ¿no? Perú acude regularmente en cada sesión de la Corte a reportar estos avances o no avances. Eh, en ese sentido, sí, o sea, independientemente de que quizá en el momento que son emitidas no puedan ejecutarse completamente, la aspiración es que a lo largo del tiempo pues se puedan cumplir de manera efectiva. Ahora, había quedado pendiente, mi querida Luisa, ¿qué pasa en ese año? Ahí, discúlpame, solamente para retomar el temita. En ese año que toma el procedimiento de denuncia, ¿el Estado peruano puede igual ser denunciado por violaciones de derechos humanos o es simplemente que ya quedó hasta desde que ingrese el documento, vamos a decir así, inimputable de poder ser objeto de alguna denuncia? O sea, lo que dice la convención es que estas denuncias no deslindan a los estados de sus obligaciones, ¿no? Contenidas en la Convención Americana, ¿no? En teoría no deberían durante ese periodo producirse violaciones de derechos humanos. Y yo entiendo que a partir de la denuncia todos los hechos que caigan con anterioridad pues igual son juzgados por la Corte y se insta a que durante ese periodo no se cometan violaciones de derechos humanos.
Igual, una violación de derechos humanos, dependiendo de la calificación que tengan, dependiendo del acto, pues son imprescriptibles. Quizá la Corte no pueda juzgarlas, pero hay otras instancias que definitivamente lo van a hacer, ¿no? La idea no es dejar en impunidad a estos violadores de derechos humanos. A ver, si no, solamente para hacer, quizás vamos a entrar en un temita técnico, pero me ha surgido la duda. Imaginemos que durante este periodo que yo pues planteo hipotéticamente, 5 de mayo de 2023 a 5 de mayo de 2024 es el tiempo que tendría que tomar si es que hoy se presenta el documento de denuncia, ¿no? Ya, esto se nos queda claro que durante este año que va a tomar este procedimiento, el Estado no se desentiende de sus obligaciones porque todavía sigue amarrado, sigue comprometido hasta 5 de mayo de 2024. Entonces, durante este lapso de tiempo me pueden denunciar por violaciones a derechos humanos, pero me llamó la atención algo que mencionaste y quizá para aclararlo, ¿qué pasa si durante este lapso de tiempo, por ejemplo, por una coyuntura política compleja, se producen violaciones a derechos humanos, las mismas que recién llegan a conocimiento de la Corte en el 2025, porque internamente se han llevado a cabo los procesos judiciales respectivos y estamos 2025 para año en el que supuestamente si se ha tomado ese año de procedimiento, el 5 de mayo de 2023 al 2024, ya no estaría sometido a la competencia contenciosa de la Corte. La pregunta es, a pesar de que los hechos hayan tenido lugar durante este lapso de tiempo y recién haber agotado la vía interna, que es el requisito ex ante o previo para poder llegar a la Corte, me podrían, como Estado peruano, denunciar el 2025 por hechos que sucedieron en este lapso de tiempo, a pesar de que ya surtió efectos la competencia, el retiro de la competencia contenciosa de la Corte. Yo entiendo que si surte efecto el retiro, todo lo anterior puede ser juzgado, pero a partir de que surte efecto ya no. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Perú, que ya intentó salirse, ya intentó renunciar a la competencia contenciosa del 99, igual la Corte emite dos sentencias en meses después, en septiembre. Perú presenta esta declaración unilateral de no reconocimiento de competencia contenciosa en julio del 99 y en septiembre la Corte resuelve mediante dos sentencias ese tema y declara no procedente este retiro de Perú, ¿no? Y luego eso se suma que ya meses después, en el 2000, pues ya cae el régimen dictatorial de ese entonces y nuevamente los operadores del gobierno pues plantean el reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que igual la Corte, una vez que tú denuncias tu retiro, evalúa la situación en la cual se da esta denuncia, ¿no? Entonces, si simplemente es para evadir el- una serie de violaciones de derechos humanos que plan cometer en este periodo de tiempo en adelante, no necesariamente va a resolver a favor de esta declaración unilateral de no reconocimiento, como se ha dado ya en el caso, ¿no? Entonces, pero yo entiendo que muchos de los gobiernos pues procuran realmente cumplir con estas obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, ¿no? Así es que no hay que ponernos pesimistas y la idea es que pues como país podamos realmente canalizar una solución que no necesariamente pasa por salirnos del sistema interamericano o no, o renunciar, ¿no? Igual la crisis es mucho más profunda y no creo que esa sea Pero, la solución. pero Luisa, ¿por qué crees que en nuestro país es un argumento político tan recurrente? ¿Por qué un país que, como seguramente sabes bien, y todos nosotros que nos acompañan seguramente también lo saben, el Perú es el estado más condenado en la Corte Interamericana? Y no sé si tu experiencia te dice también que en otros países hay igual de pedidos constantes y reiterados para salirse de la Corte. ¿Por qué crees que pasa esto en nuestro país? Por eso es importante conversar de este tema y clarificar conceptos. Realmente, yo Así creo es. que parte por una gran confusión, un gran desconocimiento de lo que es el sistema interamericano, de lo que es la Comisión Interamericana, de lo que es la Corte Interamericana. Entonces, a veces escucho que de manera casi automática repiten argumentos de no, esto es contradictorio, esto es invasivo, afecta a nuestra soberanía, hay que salirnos de la Corte. O hay que salirnos de la CIDH, dicen, y o sea, y confundiendo incluso el nombre de estos órganos, ¿no? Entonces,
Creo que en parte los argumentos políticos siempre van a estar ahí, están ahí desde el 99 y posiblemente desde antes, y van a Pero lamentablemente quizá repetirse en el futuro. El trasfondo siempre o a veces es buscar conseguir cierta impunidad, pero entiendo que la idea actual no es esa, ¿no? Entonces, de hecho, el informe temático presentado por la Comisión Interamericana eh, es un documento valioso para que nosotros como país podamos entender un poco de lo que ha pasado. Todavía falta mucho porque falta investigar, como claramente señala el documento, pero igual es un aporte valioso en la medida en que son profesionales expertos en la materia, que por más que las visitas hayan sido de 5 días en total, ellos se encargan de recabar información, están entrenados para eso, de recabar información y de verificar hechos que luego nos puedan dar un alcance de qué fue lo que motivó esta crisis o quiénes han sido las personas afectadas, víctimas, ¿no? Entonces, y la idea de contar con este tipo de documentos es básicamente ver por dónde solucionar este tema de las desigualdades, de esta polarización en la que nos hemos encontrado, nos encontramos. Entonces, no debería ser temido ni visto de una manera intromisiva, porque yo creo que estas instituciones, sobre todo la comisión, lo que busca es ayudar, es esclarecer, claro, es sentar al menos un derrotero para que los peruanos y las peruanas que realmente no tenemos claridad sobre muchas de las cosas que han sucedido en este último año, pues podamos tener un alcance, ¿no? No creo que sea una institución que defienda Ideologizada. ideologizada. que defienda una ideología en particular. De hecho, aprendí que los órganos del sistema interamericano pues buscan trabajar con neutralidad e imparcialidad y realmente la búsqueda de los hechos y probarlos es realizada de manera bastante exhaustiva. Entonces, considero que hay que leer ese informe de una manera mucho más abierta, porque lo que propone es un diálogo. Finalmente, una de las recomendaciones es el diálogo inclusivo Es, y entiendo que todos estamos dispuestos a llegar a ello. es Entonces, cierto, a los pero yo políticos, en todo caso, hay que sí. esclarecerle un poco estos conceptos básicos de derechos humanos, sistema interamericano, qué es la Corte, qué es la Comisión, quién puede denunciar, qué es un informe temático, qué es E una sentencia. incluso cuáles son las decisiones, ¿no? Porque a veces hay políticos que señalan que la corte ha dicho tal cosa o ha dado tal reparación o le ha pagado a tal persona tanto cuando uno se remite al caso, pues, no encuentra eso, ¿no? O sea, muchos políticos, por ejemplo, se sirven de casos como Chavín, que Chavín no tiene ninguna condena para ningún militar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí por educar, yo coincido contigo, pero sí vería con preocupación, no sé si tú coincides, que no solamente es un tema político. Hace menos de un mes, un magistrado del Tribunal Constitucional, en este caso de la sentencia de las AOE, ¿no? La píldora del día siguiente que le denominan, ¿no? Ha señalado que deberíamos salirnos de la convención y que la convención tiene, como bien dices tú, como bien tú aclaras, que no es así una ideología y que nuestra ideología o la ideología de la Constitución es pro familia. Entonces, no es solamente a nivel de político, ¿no? Yo particularmente vería esa posición con mucha preocupación, no sé si tú la compartes. Es como afirmar que la Constitución actual también comparte la misma ideología, porque realmente tiene los mismos principios y regula los mismos derechos. Se marca en la Convención Americana, se marca en la Convención de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Em, Como digo, yo considero que tenemos que reforzar la educación en temas de sistema interamericano, en temas del derecho internacional. Por ejemplo, en el caso de Oscar Ugarteche, la opinión consultiva 24 que habla acerca de la obligación de los estados realmente de no discriminar por temas de género o identidad sexual y de procurar todas las medidas a nivel de derecho interno para que las personas con una identidad de género o con una orientación sexual, una identidad de género o una orientación sexual diferente, pues cuenten con los mismos
recursos, derechos, y accedan al mismo tipo de trámites, de procesos y el resto, ¿no? Usualmente leo a nivel de sentencias nacionales que quieran dejar de lado lo que dice o propone la Corte a través de sus sentencias u opiniones consultivas, y yo asumo que es por un desconocimiento de la obligación internacional que tiene el Estado peruano como miembro de la Convención de realmente incorporar dentro de su derecho interno e incluyendo dentro de su sistema de justicia estos estándares que establece la Corte. Bien, de acuerdo. Justamente ya que mencionabas el caso Ugarteche y más recientemente el caso Susel Paredes, en estos dos casos, como bien mencionabas, se hace referencia a la opinión consultiva 24 del 2017 que, digamos, exhorta a los estados parte del sistema a adoptar las medidas que generen condiciones de igualdad, como bien planteabas, entre parejas heterosexuales y las homosexuales. Pero paradójicamente, tanto en Ugarteche como en Susel Paredes, el Tribunal Constitucional, pues eso, un poco en lo que decía o preguntaba Julio, ya no hablamos de un Congreso que puedes entender por el temperamento político, la coyuntura, en fin, y el control político que le es propio, pero ya que un tribunal constitucional, por ejemplo, en Susel Paredes, le reste fuerza vinculante a una opinión consultiva, o que algunos ex magistrados del Tribunal Constitucional terminen declarando que las opiniones consultivas, como la que has mencionado, no obligan, no vinculan. eh, Primero, ¿sí vinculan y cuál sería el sustento de por qué sí son de carácter obligatorio? Y finalmente, dos, para que nos quede claro a todos, ¿qué podría pasar si el Perú se resiste a cumplir una opinión consultiva, como lo ha sucedido en los casos Ugarteche, perdón, y Susel Paredes? La Constitución Política del Perú pues indica que estamos sometidos a los tratados de derechos humanos y a todo este cuerpo internacional. Entonces, nosotros como país tenemos que seguir las recomendaciones de órganos jurisdiccionales como la Corte Interamericana, ¿no? Esta doctrina internacional que van creando esos estándares, estas obligaciones, sí nos afectan, sí nos implican. Eh, entonces, ¿qué podría incurrir en un mediano plazo? Espero que no sea a largo plazo, algún tipo de caso que llegue al sistema interamericano y que obviamente fallen a favor de estas víctimas de discriminación, y que ya de una manera más concreta y específica una sentencia nos conmine a adecuar la legislación nacional, ¿no? Igual no deberíamos llegar a ese punto, porque de hecho toda la región, por ejemplo, en el caso de matrimonio igualitario o de promover leyes que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación por orientación sexual, ya están implementados en la mayoría de países de la región, ¿no? Perú es uno de los únicos últimos que esperamos que eso se revierta. Sí. Nuevamente, los tribunales internacionales y nacionales están conformados por personas con ideologías, con creencias, y a pesar de que la función jurisdiccional promueva la imparcialidad, pues necesariamente estas ideologías afloran en los comentarios de los miembros de un tribunal constitucional, por ejemplo. Entonces, la idea para, creo, combatir este tipo de opiniones que no están fundamentadas de una manera correcta en el derecho internacional es justamente difundir este tipo de sentencias, Pero crear más espacios de discusión académica. sí, Y pero, o sea, que promuevan. también podría sostener que los jueces de la Corte Interamericana también tienen una ideología. Yo creo que la lógica es más bien que todos tenemos una ideología, pero hay que apartarnos de esa ideología al momento de saber derecho. Y creo que eso es algo en lo que el tribunal, en algunos casos, como estos que estamos refiriendo, ha perdido ese norte, ¿no? Claro, finalmente el derecho responde a una sociedad determinada. Entonces, a lo que iba con, es Oh, inevitable que los operadores de justicia tengan esta carga ideológica, emocional, al momento de ejercer sus labores. Pero si la sociedad en su conjunto exige un cambio, pues por más ideologizado que esté la institución, las leyes y el Congreso mismo tienen que promover ese cambio y emitir y legislar en atención a eso. Entonces, es importante promover este tipo de discusiones, de debates, informar a la población que ya existen opiniones consultivas, sentencias, que en verdad somos los últimos países que no ha regulado este tema, por ejemplo, entre otros muchos. Y yo creo que eso
al menos con las nuevas generaciones, si hay una llegada distinta, hay un pensamiento distinto, y creo que eso va a forzar a que la sociedad misma evolucione y regule lo que finalmente ya es una realidad casi universal. Sí, de hecho, ya para cerrar el espacio, porque esto es como la tele, decimos siempre a las 8 en punto tenemos que salir del aire. Primero quería no dejar de agradecerte, por supuesto, y creo que es lo propio porque has sido tan clara, tan precisa en tus respuestas. Y sé que es un tema controversial, sé que es un tema que no siempre cae bien, sobre todo en determinados sectores, y hay que tener el coraje y la valentía, como bien decías, para dialogar. Finalmente, dialogar, como se dijo en algún momento, no es pactar, pero por lo menos compartir las ideas y que la gente se informe para saber de qué estamos hablando. Y ya si se toma la decisión que Dios no quiera no suceda, por lo menos hemos advertido de las implicancias y todos sabemos qué es lo que va a pasar. Lo peor que puede suceder es tomar una decisión sin información. Así que por ese lado, primero mi gratitud por la manera tan además acertada con la que hemos podido conversar contigo. Se puede discrepar en algunos puntos, eso es completamente válido, pero la información, como reitero, no puede faltar. Lo segundo es que mira que ha sido bien interesante y bastante bien acogida también la entrevista que hemos tenido el día de hoy, que no quería dejar de saludar al doctor Claros, que es alumno mío de la maestría que dicto clases justamente aquí en Lima, y ha tenido la gentileza de hacer un comentario, saludándote también, por supuesto, a ti y por la manera como hemos manejado la entrevista. Un saludo también a Blanca Elena Linares Vilca, que se ha expresado muy bien de tu desempeño en esta entrevista, y creo que es importante agradecer que la gente está interactuando y participando a través del chat, porque finalmente es una manera también de que a nosotros nos ayudan a buscar preguntas también, porque a veces los temas podemos coincidir todos y nos miramos las caras y como si todos pensamos igual ya no sabemos qué más preguntar, pero el público nos puede ayudar también. Sí, es parte de, así que el público, aprovecho, está más que invitado para que también nos haga llegar sus preguntas. Y finalmente también un abrazo a José Castillo, que de hecho Así justamente nos es. había planteado una de las preguntas que te compartimos sobre si la clase política está preparada para tomar una decisión de esta naturaleza. Por mi parte, me quedo solamente con la idea fuerza de, obviamente, la salida no es el camino, hay otras formas de poder enfrentar las problemáticas de los derechos humanos, quitarnos ese extinguidor, como yo suelo decir, no es la salida, porque el día que haya un incendio en nuestro país y necesitemos que alguien vele por nuestros derechos, cuando ya nuestras autoridades políticas o públicas les hemos tocado la puerta y no lo han hecho, prefiero tener ese extinguidor a no tenerlo. No es como la mochila de emergencia, cuando no hay un sismo, nada, nos estorba que esté en la puerta. Ah, pero el día que esté ese sismo y estemos remeciéndonos la casa, ¿cuánto vamos a agradecer tener esa mochila de emergencia ya a la mano? Para nosotros la Corte Interamericana es eso, es una mochila de emergencia que mejor es tenerla a que cuando suceda la tragedia no sepamos a quién más acudir. Por mi parte, muchas gracias, Luisa, lo dejo a Julio y encantado de haberte tenido en el programa. Sí, muchísimas gracias, Luisa. Quisiera agradecerte sobre ya el inicial agradecimiento. Ha sido muy clara, como bien ha dicho Cristian, nos quedamos encantados con lo que nos has podido compartir. Esta es tu casa virtual, y regresa cuando quieras. Abordaremos muchos temas seguramente de derechos humanos y sin duda nos comunicaremos contigo para una siguiente oportunidad. Yo solo quiero decir o solo quiero agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental en este país para restablecer en muchísimas oportunidades situaciones absolutamente injustas, adversas, complicadas, sin importar el régimen en el que hemos vivido, sin importar el presidente con el que hemos estado o el poder al que se esté dirigiendo. Ha habido sentencias contra el Congreso de la República, contra el Poder Judicial, bueno, condenando como Estado, pero las acciones habían sido cometidas por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional, por el Congreso de la República, por el Poder Ejecutivo en distintos gobiernos, lo cual habla de la claridad y de la poca vinculación ideológica de la Corte con su labor. Los casos son muy bien fundamentados, muy bien resueltos, basados en evidencia. Lo importante creo que es acercarse a ellos, conocer, leer los casos para sacar una conclusión. Muchas gracias, Luisa. Seguramente también quieres expresar unas ideas finales y despedirte sin duda de nuestro público. Les agradezco mucho por la invitación y de hecho se me olvidó mencionar algo muy importante y es que como país es necesario que tengamos presencia dentro de estos órganos. Y hace unos días he leído la noticia que lamentablemente una persona que admiro y conozco dentro del ámbito de derechos humanos, como es la profesora Yulisa Mantilla,
que de hecho fue la primera presidenta de la Comisión Interamericana peruana, bueno, pues retiraron la candidatura. Quizá por esta confusión de conceptos, ¿no? Pero es importante que sobre todo una mujer capacitada como ella, pues nos represente como país, ¿no? Tener este sitio dentro del sistema interamericano va a seguir garantizando que las instituciones democráticas sean fuertes, sean confiables, que el régimen democrático que tanto queremos preservar pues se mantenga, ¿no? Yo les agradezco muchísimo y espero que esta conversación haya servido para clarificar mucho de los términos que están siendo soltados en la prensa de manera confusa, ¿no? La CIDH no es lo mismo que la Corte Interamericana y no necesitamos renunciar a la Corte porque igual nos van a sancionar si es que cometemos alguna violación y creo que la intención no es cometer violaciones, sino todo lo contrario, abrazar un diálogo inclusivo y proteger los derechos humanos de todas y todos los peruanos, ¿no? Para salir de este momento de crisis. Gracias. Obviamente. No, 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 muchas gracias a ti y eso es todo, doctoras y doctores, amigos y amigas, un nuevo episodio de este su espacio Contacto Legal, que como han visto, siempre tratamos de traer lo que puede resultar aparentemente difícil, explicado en fácil con invitados e invitadas, como no ha sido la excepción el día de hoy, de primer nivel. Por nuestra parte, eso sería todo. Nos despedimos y hasta la próxima ocasión, que es el próximo viernes. Nos reencontramos por este mismo espacio, a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos, cuídense. Chao, mi querido Julio. Hasta luego con todos y bueno, nuevamente Luisa ha puesto un tema más en la conversación, nuestra solidaridad también para Yulisa Mantilla y este agravio que ha sufrido con el retiro de su candidatura. Nos despedimos, no hay tiempo para más. Síganos a través del Facebook de la universidad y de la página de la universidad. Estamos también por Twitch. Muchas gracias, hasta luego, hasta la siguiente semana. Chao, chao, nos vemos.